Hoy tengo la oportunidad de volver a dirigirme desde este atril a todos vosotros, con el que quiere decir que ya están aquí, de esta manera, nuestras fiestas del tabaco y el pimiento 2021, los días grandes de Jaraíz de la Vera. No podemos hacerlo como nos gustaría, tampoco pueden estar todos, y lo siento. Era arrancar o estarnos quietos, y yo no puedo estarme quieto. Ni lo estuve durante la pandemia, ni puedo estarlo ahora, sabiendo que estamos condenados a entendernos con este maldito virus. Por tanto, lo siento. Lo siento por mis imprecisiones, lo siento por la toma de decisiones, lo siento porque hay gente que quiere estar aquí y no puede. Lo siento porque algunos piensan y creen que debería haberlo suspendido todo y no puedo. Lo siento, pero no puedo. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo porque quiero ser solidario contra quienes propagan el odio, la confrontación política a cambio de 4 votos, los que siguen escondiéndose en acusaciones, en denuncias y perfiles falsos. Esa gente es igual de falsa que su perfil. Y todo para sacar rédito, para nada. No han aportado nada, no han trabajado nada, no han arrimado el hombro en ningún solo momento. Aquellos que con el mazo dando quieren quitar a las personas, a nosotros, el poder de decisión cada 4 años. Aquellos que con cada publicación, escondidos detrás del tronco de un árbol, quieren tirarlo abajo. Y no, lo siento empezar así, pero no. Yo voy a seguir trabajando, defendiendo y construyendo un Jaraíz de la Vera mejor con todos y cada uno de vosotros. Y desde aquí quiero rendir un homenaje a quienes nos han cuidado y nos cuidan, a quienes protegen desde los servicios sanitarios y de emergencia, pero también para los trabajadores de nuestra residencia de mayores, a las autoridades civiles, policía, Guardia Civil, bomberos, Cruz Roja, Protección Civil, empleados municipales, pero también empresarios, autónomos, trabajadores por cuenta ajena, establecimientos que mantienen servicios y aquellos que, por circunstancias del momento, han tenido que cerrar sus puertas. A todos ellos vamos a dedicar este aplauso junto a los que por motivos de esta pandemia y otros motivos ya no están entre nosotros, pero que desde algún lugar siguen mandando fuerzas para seguir adelante en el día a día. Antes de nada, quiero agradecer la gran labor, participación y colaboración de todos estos días previos en esta quincena cultural y demás actividades que han realizado y realizan los colectivos, asociaciones, empresas, que como muchos lo han pasado mal y que también tenemos que empatizar. Podríamos ser nosotros, a los trabajadores municipales y todos aquellos que de una forma u otra hacen grande el nombre de nuestro pueblo durante estos días y a lo largo de todo el año. A todos ellos, este fuerte aplauso. Gracias a todos. Muchos creyeron que no podíamos hasta que lo conseguimos, que para Jaraíz de la Vera un futuro mejor es posible. Y lo que es posible siempre es alcanzable. Dicen que la grandeza de las personas se mide por la lealtad de su corazón y la humildad de su alma. Y el pueblo de Jaraíz de la Vera es así. Y por ello lo único que os pido es que me dejen trabajar, sin descanso, por defender el nombre de nuestro pueblo. Quedan tiempos difíciles que debemos de seguir superando con trabajo constante y plena dedicación por y para nuestros vecinos, vosotros. Nosotros vamos a continuar estando a disposición de todos y con más y mayor compromiso si cabe, al lado de los que más lo puedan necesitar. Vamos a seguir estando al lado de todos y cada una de las familias de este pueblo.
Las buenas ideas no tienen color político y los únicos colores a los que me debo y nos debemos son a los de mi bandera, los colores de Jaraíz de la Vera. Mirad. En esta fecha ya nos gustaría que nuestras calles y plazas se llenaran de colorido para disfrutar de unos días donde la hospitalidad y el buen sentir de los jariceños aflora entre tantos recuerdos de vivencias y sentimientos que inundan el recuerdo de un pueblo que camina paso a paso con más ilusión que nunca. Debo seguir animándoos a que seáis valientes y defendáis en lo que creéis y también en lo que confiáis. Jaraíz de la Vera es grande y todos sus vecinos han hecho posible que hoy podamos afrontar adversidades y mirar al futuro con proyectos sólidos que nos ayuden a consolidar un pueblo que tiene mucho que ofrecer y que trabaja sin descanso mes a mes, a golpe de calor como hoy o lluvia. Gracias a Mariluz, nuestra pregonera, a Celestino, hijo de nuestra Premio Picota 2021, Doña Martín. Galardones merecidísimos en este año. También a Elsa, con ese concurso y ese premio que te ha otorgado pues la mayoría de la gente que ha participado en el concurso. Sin vosotros esto no sería posible. Termino. Jaraíz de la Vera no será lo que logre, Jaraíz será lo que supere, porque si podéis soñarlo, podéis hacerlo y sabéis que podéis contar conmigo. Y para ello os pido ayuda, como siempre. Al igual que vosotros, quiero lo mejor para nuestro pueblo. Por eso os pido comprensión y esfuerzo para seguir haciendo de Jaraíz de la Vera un pueblo que avanza con paso firme. Yo ya lo he dicho muchas veces, no lo olvidéis nunca. Yo simplemente soy un vecino más, como vosotros, al igual que cualquiera de vosotros, y juntos seguiremos siendo, lo primero, jariceños de corazón. ¡Vivan nuestras fiestas del tabaco y el pimiento 2021! Muchas gracias a todos. Mi mayor ilusión es seguir teniendo ilusiones, y hoy más que nunca, Jaraíz con ilusión. Muy buenas noches y muchas gracias. Me quedo con las últimas palabras. La ilusión de volver más pronto que tarde, ojalá sea así, y que podamos estar aquí sin mascarillas, sin distancia, un poquito más arrejuntados, ¿verdad? Sin tener ese miedo, esa prudencia, que podamos estar aquí todos los que teníais previsto que podíamos caber aquí, incluso alguno más, ¿verdad? 1.500 personas que podían estar ahora mismo aquí, pero bueno, las circunstancias son las que son.